mi estimado burgués. Ya está todo, están los francotiradores en el lugar, los empleados también, todo está listo. Perfecto, ya estoy aquí Está afuera. bien. Ya estoy aquí afuera de tu casa. No, yo estoy afuera. Ah, ok, No. sí, no, tú no. Nada, como siempre, un gusto y un placer. Grabaría, pero no quiero que den con tu casa. Yo sé que es un hombre. Sí, es cuestión de seguridad nacional. La cámara ya está grabando. Entonces, la idea es que estemos. Obviamente, esto no lo voy a meter, ¿verdad? Porque no te había dicho, ¿verdad? Entonces, la idea es de que vayamos platicando los temas de la ciudad. O sea, no precisamente de Ciudad Victoria, sino los temas en general de las ciudades. Así es. Y ahorita vamos a ir por la arquitecta Norma Xavier. La idea de hacerlo en el coche es de que a final del día muchos de los traslados que hacemos es en el vehículo. Entonces, yo lo que estuve haciendo es preguntándome por qué las ciudades son como son. Y la idea de esto es que platiquemos acerca de por qué llegamos a este punto, porque parece que lo que vivimos en este momento es normal, pero no lo es. O sea, debe haber un punto en el que se dijo, vamos a implementar esto, o esta va a ser la política a partir de aquí, ¿no? O simplemente las cosas se fueron dando cuenta, se dieron a través de 2, 3, 4 generaciones. Y nosotros no vimos el cambio. Y entonces lo que necesitamos es generar un punto de inflexión. Sí, pero ¿cómo se genera? Ese punto de inflexión. O sea, ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo le das? ¿Cuál es el A? El A es hacer un diagnóstico claro, Ajá. sencillo, honesto, sobre la temática. Sí. Sin otra pretensión más que de usar el sentido común, como y sentarnos en un punto y decir qué quiero de mi ciudad, qué quiero del espacio urbano, qué quiero de calidad de vida para mí, para mi familia en los próximos tantos años, y empezar a generar los escenarios que queremos a 10, 15, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque ya se demostró que el crecimiento no es el camino. El crecimiento no es el camino, entonces ¿cuál es? O sea, es la si la lógica del capital te lleva a estar produciendo, tienes que producir. Exacto. Entonces ya nos dimos cuenta que eso nos está llevando al abismo, porque vivimos en un planeta que tiene límites. O sea, nosotros no podemos estar importando. No tenemos, sí, bueno, por ahora. Por ahora. Y por mucho tiempo. Bueno, sí. Al menos a lo mejor en nuestra generación, años, yo creo que no lo vamos a ver. En los próximos 100 años va a estar muy difícil. Ajá. Posiblemente empecemos a encontrar nuevos materiales, a lo mejor nuevas aplicaciones, sustitutos o cosas por el estilo. Como lo tenemos ahorita con el litio, que nos va a dar la capacidad de tener unas baterías más reducidas. O sea, sí va a haber avances en muchas cuestiones, pero no son tangibles en este momento. En este momento lo que tenemos es un caos, porque no se ha hecho una planificación básicamente de copia y pega. ¿Pero copia y pega de dónde? De documentos anteriores. ¿Y qué hacen? Bueno, se decía que la tasa de crecimiento era de 2.1, entonces multiplica. Crecimiento demográfico. Ok, y entonces empiezas a hacer tus programaciones de crecimiento de la ciudad y hacia dónde la quieres que crezca, pero crecer. Primero determina qué tienes. O sea, tienes un municipio, tienes un territorio. Ese territorio, ¿qué puede producir? Tú necesitas que produzca alimento, que produzca agua, que produzca aire, o sea, que sean satisfactorios para tu comunidad. Claro. Entonces, en base a eso es como tú debes de generar tus nuevas estrategias de digamos, desarrollo. De establecer, mejor dicho, los escenarios. Los escenarios a corto, mediano y largo plazo, para que en lugar de hacer crecimiento de volumen en números, lo hagas de calidad de vida de los ciudadanos con un crecimiento moderado y establecido. O sea, no quiero que la ciudad crezca más que de determinado tamaño. ¿Por qué? Porque los satisfactores van a dar solamente para eso. Sí. Entonces, pero en un principio sí estaban planeadas. Por ejemplo, si analizan las ciudades de América Latina, todas
todas tienen un común denominador, ¿no? Todos tienen una estructura, por ejemplo, en los centros de las ciudades, son Sí. como cuadriculadas. Acuérdate que esa planeación es la planeación europea, la planeación Que de hecho española. yo creo que fue uno de los mayores avances. No sé si antes había un plan de urbanización. Pues si nos Pero- vamos a las ciudades precolombinas, sí existía. Digamos, Tenochtitlan era un ejemplo de crecimiento y desarrollo impresionante, porque tenía resuelto Ajá. hasta su transporte, tenía su mercado, tenía sus vialidades, o sea, ¿Tenía un objetivo? Tenía, sí. O sea, servía, vaya, claro, para vivir. Pero, Funcionó. o sea, Digamos, en tenía... cambio en Europa se vivían en hacinamientos, Ajá. donde no había drenaje, donde no había... Eso era por allá. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, donde no había drenaje, no había servicios públicos, los europeos ni siquiera se bañaban, entonces, ok. porque no tenían agua. Bueno, era muy difícil encontrar agua corriente, ¿no? Exactamente, en cambio llegaron digamos, Tenochtitlan, donde la gente se bañaba a diario, donde Ok. los ricos tenían sus propios baños en sus casas, el pueblo, el pueblo se bañaba, tenían canales, tenían lugares por donde se iban en los drenajes, Sí. entonces se transportaba mucha de la mercancía. O sea, en a ese través de aspecto canales. de higiene era muy avanzada las ciudades. Y salud, o sea, imagínate qué impresionante que cuando llegan los españoles lo reciben con incienso por el fétido olor que desprendían los españoles, que no venían bañados. En cambio, ellos estaban acostumbrados a estar siempre limpios, entonces el olor del visitante era bastante desagradable. Muchos españoles o europeos dicen, o sea, que trajeron la civilización, que debemos estar agradecidos. No, Ajá. acá había otra civilización, solamente éramos diferentes. Sí, en eso sí, tiene mucha razón, tiene mucho sentido, o sea, simplemente eran distintas las civilizaciones. Vamos a marcarle al arquitecta. Los Vamos a atrás ver. para que se haga Ok. adelante. No, hombre, aquí quédate. Vamos a ver. A las personas mayores atrás. Las personas mayores atrás. Le estaba comentando, Valdo, que me estoy dando cuenta que las ciudades son muy importantes y no le estamos tomando tanto en cuenta como si fuera un ecosistema. Eso es algo que también me estaba platicando. Y lo que me propuso de tema es hablar acerca de las ciudades y cómo generan también desigualdad. ¿La ciudad genera desigualdad? Claro, ¿Por qué? porque está diseñada para generar, como tú le dijiste, en teoría debería estar diseñada para todos por igual. Desafortunadamente, México tiene el problema de zonas que no están dentro del plan de desarrollo urbano y estas se notifican cada sexenio, cada trienio, y razones hay por las cuales de la nada se notifican Sí. y de pronto entonces las personas en su derecho de ser humanidad exigen los servicios básicos, pero realmente es cuestionable si tienen derecho a exigirlos, porque finalmente invaden áreas Ok. que pues están generando o se dejaron apartadas para generar oxígeno o recuperación de cuencas o recuperación de nichos ecológicos. Pero que yo no tendría espacio, etcétera. o sea, yo no tendría derecho a vivir en un lugar. O sea, Tienes derecho, pero a final del día, ¿no? Urbanizable, yo digo. urbanizable, o sea, Sí, y sobre todo, que es algo que es bien importante, la política de planeación y desarrollo de las ciudades pareciera que tiene 3 años de vida. Y cada 3 años se modifican. O sea, nosotros necesitamos establecer los escenarios a más largo plazo. ¿cuánto es largo plazo? O sea, yo pienso que debemos estar trabajando a 50 años. A 50 años. Mínimo, con largo plazo. ¿Y Ok. qué está pasando? O sea, modificar el proceso de planeación que estamos llevando, que es un proceso bastante arcaico. Solamente estamos haciendo en planeación, prácticamente replicar números y utilizar estadísticas que, a mi parecer, no están funcionando.
O sea, ¿qué está pasando? Pues se crearon las ciudades metropolitanas, las ciudades medias, las ciudades básicas. Pero vimos que el sistema de ciudades no está funcionando. Lo vimos en el caso de Monterrey, una ciudad que está colapsando porque no es sustentable. Sí. Entonces yo creo que se debería de trabajar en base a la sustentabilidad de la zona y establecer unos escenarios de crecimiento. Y el crecimiento no solamente es en volumen, en tamaño, sino en calidad de vida de sus habitantes. O sea, yo creo que nosotros tenemos un municipio, tenemos que planear el área urbana, pero también el área rural. Y Bueno, además hacerlo sustentable, o sea, que esa zona genere el alimento, genere los satisfactores y genere las oportunidades. pero es muy complicado porque, por ejemplo, al menos aquí en la región, en Tamaulipas, pues no hay arándanos, ¿no? Si tú quieres arándanos, ¿cómo le vas a hacer? No, pero es que lo que él está comentando, Osvaldo, es cierto. Eso es el modelo idóneo. Ok, Que el seamos ideal. Sustentable, El sí. ideal. Pero tú dices, Ok. no tenemos arándanos, Ujú. pero no vas a morir si no comes arándanos. Claro. Pero a Y mí la me ot- gustan y- mucho, y- entonces, y ¿cómo la no? otra situación, Ok. pero produces otros productos que pueden ser Que pueden, intercambiables. ok. Entonces, estamos hablando de volumen de alimento para una determinada población. Entonces, tan solo hablamos, el desarrollo económico debería ser más amplio, o sea, no nada más solamente para ciertas personas, o sea, que no sea tan, que no sea tan limitado. Pero, por ejemplo, ¿qué modificación le puedes hacer a una ciudad para que la distribución de riqueza o el desarrollo de riqueza sea más amplio? O sea, primero O sea, específico, ¿qué se pudiera hacer? hacer un sistema de planeación primero. O sea, Ok. tan solo tu planeación regional, tu planeación municipal, esté en correlación con tu planeación urbana y la planeación urbana con tus sectoriales, o sea, los sectores de tu ciudad y las áreas de la ciudad. Entonces, si tú empiezas a trabajar la planeación de esta manera, Sí. toda conectada, entonces se tiene que llevar un buen resultado. Claro que previamente tuviste que haber establecido los escenarios hacia donde quieres llevar todo esto. Y es algo que no se está haciendo. Pero ¿cómo planeas local si los cambios que estamos viviendo son mundiales? Bueno, aquí el punto es que hay una agenda, hay unos objetivos Ajá. que se siguen de manera mundial o deberían seguirse. Entonces, estos cambios obedecen a lo que se está observando en el momento. Por ejemplo, idóneo es que planeemos una ciudad a 50 o 20 años, 20, 30, 40, 50 años. Sí. Pero en esa planeación de 20, 50 años tenemos muy claro que debe haber cambios en ciertos puntos, pero no en el origen o en el punto eje rector del proyecto. Ajá. Si por ejemplo tú planeas que la ciudad debe de caminar hacia o debe de desarrollarse hacia el norte, y que hacia el norte porque hay infraestructura vas a meter las medidas adecuadas o vas a hacer la planeación de la movilidad urbana hacia el norte, no darte el permiso como gobierno de acceder a las necesidades de ciertos sectores de personas que te exigen espacio al sur. Entonces, sí Ok. puedes modificar a lo mejor en tu planeación. O sea, ser muy hacia el estrictos norte, con la sí, política sí, pública, sí, es decir, claro. o elevar a nivel de política pública los planes estatales o municipales de desarrollo, porque muchas veces se quedan como buenas intenciones. No, o sea, No, no. un plan de desarrollo es un documento técnico, político, Sí, así es. que Pero- tiene que estar inscrito y avalado tanto por el Congreso como por el Ejecutivo. ¿Y hay alguna Se vuelve sanción ley. por no? O sea, debe de... No hay sanción, no o hay sea, sanción por no seguirlo. Sí, o sea, sí debe de establecerse, por eso existe la planeación, o sea, tienes que pedirle permiso al municipio para desarrollar, digamos, un fraccionamiento. Ajá, sí. Pero yo creo que tenemos que irnos un poquito más atrás, o sea, porque tenemos que ser, el concepto tenemos que ampliarlo más. Tan solo Victoria, hablamos norte, sur, pero no nos hemos dado cuenta de las capacidades que tiene, digamos, el sur. O sea, Sí.
tenemos un sistema de planeación que, digamos, tenemos un plan de imagen urbana del 2008, por ejemplo, donde decía que el eje de la ciudad iba a ser el río. Ajá. Entonces, si tú haces eso, entonces desarrollas la zona sur, aumentas la plusvalía, aumentas las posibilidades de la ciudad y le das más oportunidad a la misma ciudad. Y tan solo cuando fraccionamos, hacemos lotes tan chiquitos para poderlos vender, jamás pensando en quién va a vivir ahí. O sea, que tienes necesidades, o sea, que no puedes, o sea, al ser humano no puedes reducirle su espacio vital. Que necesita una escuela, que necesita un... No, aparte de como vivienda, de Ok. confort. Fíjate que ahorita yo tengo una chica que está regresando de lo que es el programa del BIS de la universidad, Sí. que se fueron a Michoacán a realizar un verano de investigación. Ajá, sí. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y qué fue lo que resultó de su verano? Y me decía, sí, arquitecta en Michoacán, y me dio el nombre del pueblito. Se hizo una propuesta de vivienda por parte de Infonavit, pero resulta que las personas la vandalizaron, lejos de habitarla, la vandalizaron, no la vivieron, la habitaron. Finalmente, pues ese espacio está generando caos social. Pero, Entonces, ¿por qué? como- O sea, si la idea era buena. No responde a la necesidad. Como, bueno, parte de la investigación era demostrar por qué estaba pasando eso. Ajá, sí. Entonces se dieron cuenta que la situación es porque la vivienda es muy chiquita y se la ofertaron a personas que están acostumbradas a vivir en espacios con gallinas, puerquitos y vacas, ¿no? Entonces, en un espacio tan pequeño no vas a meter gallinas. Y además que en espacios más abiertos y en cuartos redondos. Exacto. Entonces, el hacer, digamos, tema vivienda, hacer un machote y instalar en todo el país es un error garrafal. Que eso es lo que está pasando, por ejemplo, cuando recorres el área, la autopista que rodea Escobedo y que llega a Cadereyta, pero que te saca de la ciudad, está rodeado de casas iguales. O sea, es el infierno inmobiliario, todo es igual, no hay área verde, vamos, es increíble, sobre todo existiendo tanto espacio, o sea, es muy pequeño, no hay áreas verdes, todas las casas son iguales. Y todas las inmobiliarias lo hacen, pero ¿qué? ¿Para ahorrar costos? Para ¿Cuál es bajar la idea? costos, aumentar ganancias. ¿Matar el espíritu de las personas? O sea, y el problema es que no conocen al mexicano o no quieren conocerlo. Ah, Porque ese es de un buen hecho- punto. Porque de hecho el mexicano busca mucho ser diferente. O sea, y lo ves tú en los fraccionamientos esos de Infonavit. Apenas llegan y empiezan a remodelar, ampliar, cambiar, poner color, suben, bajan, ponen bardas, o sea, todo quiere ser que no se parezca al de lado. Claro. O sea, y es algo que es muy propio del mexicano. Y ellos siguen tercos en querer seguir los patrones de reproducción de casas como que si fuesen máquinas donde van construyendo uno, otro y otro. Que pues como dices tú, no responde ni al clima, ni a la zona, ni a las costumbres. O, es decir, tenemos que pensar que las personas tienen costumbres y que esas costumbres son parte del espacio vital y de todas las actividades que se van a generar ahí. Claro. Y eso no- nos va a dar calidad de vida. Claro, y no solamente en el espacio habitable como estamos hablando en la comunicación, sino en el espacio público. O sea, el espacio público es básico para toda ciudad. Una ciudad que se jacte de ser una ciudad inteligente, una ciudad que esté pensando en la Agenda 2030. Un punto muy debatible. Bueno, sí. Que la Agenda La Agenda 2030, 2030 Claro. es debatible en algunos aspectos. ¿Por qué? Pero ¿Qué ahorita es a nivel debatible? urbano ajá, promueve lo que son los espacios públicos. sí. Y bueno, pues al final es una ciudad que esté sana, por decirlo así. Tiene que tener espacios públicos porque esos son los espacios de convivencia. Bueno, ¿y la Agenda 2030 es válida para todo? O sea, Punto y aparte. es que a mí me choca esto. A ver, yo país desarrollado te pongo las directrices a ti, país en vías de desarrollo, para que contamines menos, sí, pero tú ya contaminaste, o sea,
tú llegaste a tu progreso, a tu desarrollo tecnológico, contaminando tu parte, o sea, y a mí me dices, no contamines, entonces, ¿cómo crezco? No, es que tienes que ser sustentable, sí, pero tú no lo fuiste, o sea, no sé si me explico. Claro, o sea, para ellos llegar al progreso que tienen, se destruyeron medio, digamos, Europa es Europa, gracias a que se comieron África y se comieron América, porque las millonadas de recursos Porque se fueron para allá. otros, o sea, existen hoyos en otros, Así. y obviamente el tuyo... Las potencias, todas las es como potencias. una casa, ¿no? O sea, la sala Ajá. comedor está bonito, pero el patio trasero es bonito. Entonces, Sí, no, y tú me exiges a mí que no utilice tanta grava cuando tú ya te llevaste la grava, ¿no? O la arena del río, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿con qué calidad moral? O sea, eso no. Es no. uno de los tantos puntos en que es muy debatible la capitalismo. claro, porque es una agenda para los países Desarrollados. Miren, como estaba cerrado el café, que les iba a invitar, los voy a invitar a la panadería. Es increíble. Aquí son, Mira, bueno, esta es el área más antigua, ¿no? La No. Mainero, La Mainero, la colonia. No, la colonia Mainero es creo que la segunda. Pasando la vía. Ajá, Y la Sosa cumplió 100 años, pero la Sosa es muy interesante. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué ahí vives? No, porque se creó Ajá. un comité para la protección de los intereses del pueblo. Del pueblo. O sea, alguien ¿Cómo? donó el terreno Ajá. y se creó como una asociación civil para la protección de los intereses del pueblo y donaron los terrenos para la gente que no tenía una casa. No tenía una Pero propiedad, sí. el pueblo diciendo la colonia o toda la ciudad. La ciudad. O sea, porque llegó gente que vivía Ajá. en Río Verdito, que era toda esta parte que se inundaba, y les dieron lotes arriba y además lotificaron, es una colonia perfectamente bien lotificada, con calles amplias, con lotes amplios porque son de 1000 metros cuadrados. Wow. O sea, así fueron establecidos. Ujú. Sí tiene desnivel y todo eso, pero es parte, nada más que tiene 100 años de abandono. Ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, pues vamos, los invito. Oye, mire, estoy encontrando. ¿Qué, Pancho? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Nada. Pues traje a unos amigos y les dije, los voy a traer a la panadería más icónica. Y venimos por pan. Vamos a saquearla. Bueno, nos lo llevamos, no hay ningún problema. Sí. Te va a gustar. Pero eso puede ser Se están recuperando. ándale, como que está. Pero hay espacios pero de sí, ese pero- club. Fíjate que algo está haciendo todo lo que es comercial, ¿no? Totalmente comercial. Ya las casas las están destruyendo. Yo estaba viendo, ¿cómo se llama la continuación de donde está la que va hacia... ¿Cómo se llama? Starbucks y todo para allá. Bueno, hay una casa aquí hablando, no, de sí, está bonito. Era como tipo minimalista, toda así, el bulbo. La vendieron, ya la destruyeron. Y parece una bodega de lo que van a construir. Yo conocí Victoria todavía de casas de habitación. Y ahorita ya Lo que pasa es que transitó de ser una colonia habitacional a un comercial. Pues también destruyeron la casa del inspector. Está tirado. Ya lo tumbaron. Ah, Es ¿sí? una casa antigua, pero moderna, muy bonita. Y ya de la noche a la mañana la tumbaron. Y como es una zona comercial, no sé qué vayan a hacer. Usted sabe ahí. Pero ¿por qué un estadio? ¿Por qué un estadio que es un bien público le da plusvalía a los lugares? O sea, ¿por qué lo que es de todos hace valer más la propiedad privada? No debería de ser así. Lo que pasa es que genera movimiento
El movimiento atrae personas, y el atraer personas atrae recursos. Entonces, eso es lo que cambia las cosas. Por ejemplo, aquí está la avenida, pero no está tan cerca. Si tuvieras aquí la avenida, esta panadería, tendría mucha. Exactamente. Entonces, eso es lo que busca y eso es lo que debe mejorar. Exactamente. Es con lo que hablamos, digamos, de que quieres tener plusvalía, tienes que pensarlo y trabajarlo en la organización. Si nosotros manejáramos como eje el río y cambiáramos la vialidad y trajéramos la plusvalía al sur, todas estas zonas cambiarían. Es que es bien complejo porque hay muchas ciudades que el río es su eje básico y son las zonas más con mayor plusvalía, todo lo que es aledaño al río. Y aquí es árido Victoria, sí. Árido Victoria. Y en cambio tenemos mucha infraestructura que no está siendo utilizada por la clase de la zona norte. O sea, nosotros somos los que tenemos mayor número de parques, por ejemplo, el mayor número de espacios de salud, por ejemplo, el espacio para el centro social, tenemos la universidad, tenemos muchísimas oficinas públicas, o sea, hay mucho instalación que podría generar mucha plusvalía, pero el simple y sencillo proceso de cambiar una realidad podría cambiar toda una ciudad. es cierto lo que tú comentas, ¿no? De este lado del río la mayor parte del tránsito, porque es el sí. Con ese cambio, esto estaría fluir de manera diferente porque obligas a las personas a circular. Exactamente, a cruzar el río. Como algún día me dijeron algunos muchachos de la Cámara de Comex, nunca habían cruzado el río Fíjate, en su vida, jóvenes ya profesionistas que estudiaron y vivieron todo el tiempo en el lado norte, y después por estudiar en Monterrey regresan y sus negocios están del lado norte y nunca habían cruzado el río. Ellos sorprendieron porque aquí encontraron lomas, Encontraron gente. Pensaron que no había nada ahí, porque la ciudad y que además tiene muchas posibilidades características. Entonces la ciudad no conoce a la ciudad. los ciudadanos. Los ciudadanos no conocen a los ciudadanos. A su ciudad. A su espacio. A su ciudad. Sí, A su porque la ciudad. ciudad la conoce. Porque, bueno, entonces de ahí encontramos en cierto sentido por qué hay exclusión dentro de las ciudades, porque hay desigualdad. Sí, Es único, inigualable. Gracias, Pancho, por prestarnos tus instalaciones. Perfecto. Ya está. Gracias, nos vemos. Nos vemos, Pancho, gracias. Yo me pregunto si todas las personas nos cuestionamos de pronto si realmente vivimos en una ciudad o simplemente vivimos. En un espacio. O sea, hacemos, desarrollamos, se acabó, pero nunca nos preguntamos si realmente lo que estamos haciendo tiene un impacto. O sea, pero a lo que voy es, todos somos así, todos nos valen por No, a la mayor parte de la población le vale madres. Sí. Hay muy poca gente que se preocupa por el desarrollo de su ciudad y por el cuidado de su ciudad y para que crezca como una comunidad, o sea, que todos tengamos en común. ¿Cuál es la que dices? Es la que sigue derecho y luego Aquí volteamos. derecho. Sí, aquí vamos a voltear. Esta. Mira, pero mira aquí, mira, taller de electrónica, ve dónde se viene a instalar. Es una casa de ¿cómo se llama esto? De bajareque. El bajareque. Que son varas con lodo. Y se instaló y techo de palma y se talló un taller de electrónica. No la tengo rentada ahorita. No, es allá en el 3, más atrás, donde estaba la panadería. Pero se parece un poco así, ¿no? De que era la Y se ha ido construyendo encima de las casas antiguas. Bueno, esa es otra situación. Por ejemplo, en La una... arquitectura vernacular no fue respetada. Bueno, es que también, a ver, cuando tú miras eso, tú quieres realmente una casa de palma. Me acuerdo, no sé si recuerdas el proyecto que nos comentaron, que nos platicaron de unas casas hechas con material reciclado, con estos envases de PET.
Entonces, sí, muy chido, muy padre, está muy bonito, ¿verdad? Pero le vas a ofrecer a alguien que nunca ha tenido una casa en su vida, una casa hecha con envases de Coca-Cola, te va a decir que no. O sea, la verdad no. O sea, ha tenido casa y vives en una casa hecha de plástico, no aspiras a eso, no vas a querer eso. Es que habría que ver qué es el concepto de casa de plástico, porque bueno, Ajá. esto se ocupa como un bloque y luego se replica. O sea, se Ok. le da un recubrimiento. Entonces, el sustento es, o el método constructivo es a base de estos Bloques. envases, ¿no? Envases de PET que se rellenan para darle soporte. Sin embargo, las personas cuando se los venden le dicen, es que es una casa de PET. Ah, pero si tú no le dijeras y se la entregas recubierta, Que no se dé cuenta. No te cuestionaría. O sea, si hacemos casas de Infonavit con PET, Dudo que puedas hacer casas de Infonavit porque resulta que es un proceso caro. Aunque ok, sale más caro que una construcción normal. Y la otra situación es que Infonavit tiene una normativa para la así construcción es, de y casas. además ese tipo de casas de PET son de autoconstrucción. Exacto. Digamos, ya. nosotros, yo estuve en un proyecto para la fabricación de blocks de azufre, Ah, que fue muy interesante porque el azufre es un subproducto y desperdicio del petróleo y se mezcla con arena y lo fundes y sacas blocks perfectos que ensamblas como un Legos y vas armando la casa y es térmica, es prueba de fuego, tiene muchas cualidades y en zonas semidesérticas de petróleo, digamos. Había, por ejemplo, la tecnología era súper económica porque además yo había desarrollado la máquina, que era una extrusora a base de energía solar. Es la temperatura para fundir el azufre. Tenías la arena, la tienes por todos lados, y cada vez estaba sacando blocks por los lados. Entonces bajaba muchísimo los costos y podías tener la máquina, la instalabas donde estabas construyendo. Estaba produciendo la materia prima para la construcción de la vivienda. Pero pues te pones a pensar, quiero vivir en una casa de azufre. Arquitecta, gracias por ahora acompañarnos. ustedes muchas gracias por traerme aquí al recinto. Universitario por excelencia. Universitario por No excelencia. sabes. Bueno, Para ahí vivir. está. Nos vemos. Listo. Gracias. Nos vemos. Un gusto verle. Igual. Nos vemos en el siguiente episodio. Me llevo mi... Claro, don compensación. Tato Pan. Bueno, sí. Nos vemos.